seguir con la temática. Espero que sea el último tema en relación a esto, por lo menos así lo tengo planeado, pero bueno, depende también de la participación y cómo se vaya dando. Voy a hablar acerca de, a repetir y ampliar lo que Tess ha estado presentando en relación a lo que es la falsa libertad o libertad pervertida. ¿Sí? Pervertida tiene que ver con porque es una modificación de la libertad, un cambio que es dañino del concepto mismo de la libertad. ¿Sí? Quisiera que me acompañen un versículo a Mateo capítulo 24. Los textos son conocidos. Hoy ando sin tablet, mi amigo Pedro se fue, así me quedé sin la tablet, así que vamos a volver a la pizarra. Espero que se pueda ver bien, cualquier cosa, si no se ve muy bien, me avisa. ¿Sí? Mateo capítulo 24, versículo 28 dice así: porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es una parábola. Para entender esta parábola hay que entender el contexto. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es cierto que puede hacerse varias aplicaciones en cuanto al periodo histórico de esto, pero yo quiero llevarla al periodo previo a la segunda venida de Cristo, o sea, el nuestro, periodo de los 144.000, un periodo de tiempo de angustia, de gran tribulación, cual nunca la hubo, ni la habrá. Y ahora Cristo va a ampliar de qué se trata este tiempo de angustia. Y dice, o sea, ¿es tiempo de angustia para quiénes? Es cierto que es un tiempo de angustia para todo el mundo, para los impíos y para los justos, pero de manera especial quiero sugerir que Cristo está haciendo referencia a la angustia que van a vivir los escogidos, el pueblo de Dios. ¿Sí? Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nuevamente, el objetivo de Cristo es hablarles a los escogidos y hablarles de esta experiencia que ellos van a tener. Y amplía. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Entonces, aquí nos presenta la idea de un mensaje errado. No le creas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace que este tiempo de angustia sea realmente peligroso es que tienes muchas posibilidades de ser engañado. Porque se levantarán falsos cristos, y acá comienza a hablar de quiénes son estos que presentan este mensaje, y falsos profetas, se harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Nuevamente vuelve a hablar de la presión que van a vivir los escogidos. Falsos cristos, falsos profetas, para señales, prodigios. El objetivo es engañar. Yo os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en el aposento, no lo creáis. Y ahora Cristo hace como si fuera un paréntesis, y ahora deja de hablar de este acontecimiento, de esta gran tribulación, y dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora comienza a hablar de la segunda venida. Y ahí dice, porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Quisiera presentar dos interpretaciones de este texto y mostrar cómo una está errada. La conclusión esta yo la escuché de Parminder cuando estuvo acá en Brasil, aunque lo dijo súper rápido. Me pareció muy interesante porque durante muchos años no entendí esta parábola, ¿qué quería decir? Pero la metodología nos ayuda a comprenderla bien. Dice, hay águilas, ¿sí? Son aves. ¿Se logra ver bien ahí? Justo de la luz. Sí.
Buscar un poco de luz. Estas son águilas, ¿verdad? Estamos hablando de aves de rapiña. Hay un cuerpo muerto. Y las águilas se sienten atraídas al cuerpo muerto. ¿Sí? Esta es la parábola. La estructura de la parábola me dice que existe algo, no sabemos qué, que se siente atraído a algo que no sabemos qué. ¿Sí? Esta sería la estructura de esta parábola. ¿Sí? Por lo general nosotros entendemos que, o por lo menos mentalmente, cuando vemos un animal muerto, se nos viene a la imagen algo que es malo. Pero no necesariamente tiene que ser así. Uno podría decir, durante todo el contexto, está haciendo referencia a los falsos profetas, que sugieren que son los falsos profetas, los witnesses, o un falso mensaje, ¿sí? Que se sienten atraídos ¿hacia quiénes? A los falsos cristos. A ver. Dice, entonces, si alguno... versículo 24. Perdón, los falsos profetas a los escogidos tratan de engañarlos. O sea, no sé si entendí bien, perdón. Ok. ¿Cómo que llegas a eso? Porque normalmente lo hubiese visto al revés, que los escogidos podrían, pero acá te está diciendo si fuera posible. Nosotros sabemos que después del cierre de Puerta de Gracia, ningún escogido caerá con los engaños satánicos, pero sí los falsos profetas inducidos por demonios serán atraídos a hablar con estas personas elegidas de Dios. Eso es lo que me está diciendo el texto. Porque podemos interpretar que los falsos profetas que tienen un falso mensaje se sienten atraídos a los escogidos. ¿Está bien? Dice escogidos. Eso entendí. Ahora, quiero sugerir que esto, aunque tiene sentido, no es correcto. ¿Por qué? Porque si yo puedo encontrar esta estructura, podría encontrarla a través por contraste lo mismo. Entonces diría que si acá hay falsos profetas, ¿qué tiene que haber simultáneamente? Profetas Verdaderos. Ahí está. Verdaderos unidos letras. Verdaderos profetas que tengan un verdadero mensaje. ¿Sí? Que se sienten atraídos a quiénes. Pero si acá tenemos los escogidos, por contraste, ¿qué sería un escogido? En este momento, o sea, si lo vemos... Ay, perdón. No, continúa. No diga, hermano, tranqui, después. Bueno, a ver, si lo miramos desde una línea que es después del cierre de Puerta de Gracia, puedo asumir que son personas selladas. Pero el nombre escogidos también me dice que son personas que tienen un trabajo, una misión. No sé qué iba a decir el hermano. ¿Mati? No, yo en la referencia de escogido se me viene a la cabeza alguien separado, alguien elegido, ¿no? Para hacer un trabajo, ¿no? Muy bien. Un escogido, en este periodo de tiempo, podríamos decir alguien que es un salvo. ¿Sí? Alguien escogido por Dios para ese momento. Y lo contrario a ser escogido, ¿qué sería? ¿Desechado? Lo contrario a ser escogido, sellado, ¿No No, desechado? dijo desechado. desellado. ¿Ok?
¿Qué otro término podríamos usar para el sellado? ¿Cómo se entiende? No escogido. Perdido. Bien, podría ser. Lo contrario de escogido es Rechazado. no ser escogido. ¿Está bien? Y si Rechazado. estos son sellados, claro, los otros Rechazado. tienen la marca también. Ahora, yo pregunto, cuando los verdaderos profetas, ¿quiénes son los verdaderos profetas del tiempo de tiempo? Sé que está ahí una luz, ahí no sé. Ah, sí, se ve. ¿Quiénes son los verdaderos profetas del tiempo del tiempo? Los 144.000. Bien, podríamos sugerir que son los 124.000. ¿Está bien? ¿Le parece? Ahora, si acá dice que los falsos profetas se reúnen para atacar a todos y destruir a todos los escogidos, nosotros podríamos decir que los verdaderos profetas se reúnen para conquistar a todos los rechazados. ¿Eso es correcto? No. Cuando se hace el llamado a Babilonia, ¿qué llamado se le hace? O sea, Salid de ahí, pueblo mío. exacto. No es un llamado a conquistar Babilonia. No se intenta conquistar Babilonia, no se intenta conquistar a todos. No, es llamar al pueblo de Dios que está en Babilonia. Que no es de Babilonia, pero que está ahí. El trigo que está entre, no me sale ahora la palabra que usaba Daniel 2. Bien, es el trigo, que en ese caso está en la estatua. Eso es un llamado. Entonces, no sé si ustedes ven bien, pero para mí esto, al ser un contraste y no cumplir con las características correctas, esto me dice que esta también está errada. No sé si están de acuerdo. Sí. ¿Sí? Pueden disentir, no hay problema. Entonces, ¿cuál yo creo que es la interpretación correcta? No, podrían haber borrado eso, pero... El texto que me ayuda a comprender es el versículo 27. Que está hablando de la segunda venida, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, lo que quiero sugerir es que acá, lo que representa el cadáver del animal muerto, es la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Que los falsos profetas se reúnen para este acontecimiento. Entonces, esto podríamos llamarlo tiempo de reunión. ¿Sí? Por contraste, si hay falsos profetas, hay verdaderos profetas que tienen un verdadero mensaje, que también se reúnen para el gran acontecimiento de la segunda venida de Cristo. Es tiempo de reunión. En otras palabras, es concordia, es concord. ¿Sí? Entonces podemos decir que el elegido es Cristo en ese momento. ¿Cómo el elegido? Tú pusiste anteriormente la palabra elegido. Ah, el escogido, ok. Porque en el contexto sí. En el contexto de Mateo 24, los escogidos son atacados por los falsos profetas para ser destruidos. Entonces, yo quito la palabra escogido y coloco segunda venida de Cristo. Yo recuerdo que Parminder lo había explicado, solamente había explicado esto. Lo mencionó nomás, no lo explicó en realidad. Y por contraste uno puede ver esto, que en los momentos previos a la segunda venida de Cristo, el mal se va a reunir por un lado y el bien también se va a reunir por el otro. Quisiera leer algo, esto es algo que en una conversación personal con Tess me mandó, pero me pareció apropiado poder leerlo. Dice,
estamos en la marca de concordia. Y esta concordia existe para ambos lados. Y cuando habla de ambos lados, está hablando del contexto en el que estamos viviendo ahora, donde hay personas que están saliendo del movimiento, desprendiéndose de la piedra. Dice, esta concordia existe para ambos lados. Para los que se oponen a este movimiento, dice, no se oponen en nada más que para una oposición a nosotros. Esto es doloroso de ver y tenemos por ellos, pero también hay una concordia entre aquellos que se aferran a las cuerdas. Esto es alentador y es la experiencia del aposento alto. Entonces estamos por entrar al aposento alto, donde la experiencia del aposento alto es donde los corazones se unen. ¿Sí? Entonces, es una experiencia de concordia. Entonces quiero sugerir que este tiempo de reunión, concordia, es una característica que se va a ir viendo cada vez más claro en la medida que vaya pasando el tiempo. ¿Sí? La división se va a hacer más visible. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Solo quiero entender tu conclusión. Tú dices que los falsos profetas se unirán para combatir o para tratar de derrocar a Cristo en ese momento, pero a la vez los verdaderos profetas se unen para recibirlo a Él. Por eso es que vemos la segunda venida en ambos lados. Yo creo que sí. Es como juntar como que de alguna manera se va juntando el trigo y la paja. No, el trigo y la cizaña. Ok, en esos dos grupos el factor común sería la segunda venida, o sea, sería Cristo, que ambos se unen con diferentes propósitos, pero para ver a Cristo, uno para adorarlo y otro, digamos, para destruirlo, intentar destruirlo. Ya Exacto. hace sentido. Y es interesante que, aunque ellos lo hacen de manera inconsciente, se van reuniendo. Y nosotros vemos cómo el republicanismo hoy está cada vez más fuerte que nunca. Y se va a unir cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte, porque es una línea de éxito para el republicanismo. O sea, pero no para el republicanismo, sino para los republicanos. Pero al mismo tiempo es una línea de éxito para nosotros, donde la experiencia es de unidad, 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 hasta que llegue un momento que sea la confrontación, donde estos dos grupos tienen que confrontarse. Bueno, gloria a Dios que nos toque vivir eso y estemos unidos en el grupo correcto. Matías, Sí. disculpa, cuando dijiste que era errado, ¿cuál era el contexto errado del que te referías? Porque creo que ya lo mezclé con lo que era correcto. Ah, porque si uno lee el texto sin el versículo de la segunda venida, sin el versículo 27, podría llegar a la conclusión de que lo que los atrae es los escogidos. Pero lo que hace el cambio es el versículo 27, que te muestra el contexto histórico y qué es lo que los atrae. Es como que Dios está permitiendo que se reúnan entre los dos grupos. O sea, siempre que hay tiempo de reunión para uno, hay tiempo de reunión para el otro. Entonces, lo que quité es acá, serían los perdidos, o los desellados, o los no escogidos, porque nosotros no vamos a ir a predicarle a Babilonia que se convierta. Nosotros vamos a llamar al pueblo de Dios que ya ha sido, ha pasado por un arado, ha pasado por una lluvia temprana, ha pasado por una lluvia tardía. Nuestra obra con los netinios es solamente de cosecha. Es llamar al pueblo de Dios que está en Babilonia. No es a convencer no vamos a convencer a Trump. No es nuestra obra. A que se convierta, ¿no? Ya para ese entonces ya pasó por todo un proceso que ya está separado. Solamente se llama al pueblo de Dios. Por eso yo sugiero que esa estructura no es correcta, sino que lo que los atrae en ambos casos es la segunda venida. ¿Sí? Que es una experiencia de concordia. Entonces, una de las cosas que veníamos hablando es acerca de los 4 pasos que en la dispensación pasada logró que haya un mensajero de salida, que fue el anciano Jeff,
y personas que hayan salido del movimiento, que fue la experiencia del Getsemaní, que nosotros ahora, en este periodo de tiempo, sigue la experiencia del desierto. Entonces, eran 4 puntos. Primero, que varias personas traen el clamor de medianoche, y habíamos mostrado una estructura donde veíamos que en cada dispensación, en el tema anterior, en cada dispensación, encontramos que solamente había un mensajero del clamor de medianoche. Sin embargo, yo quiero sugerir que eso no quiere decir que sea una regla explícita. Sin embargo, cuando uno ve los distintos clamores, fue así. Pero por ahí lo que me llama la atención fue el punto que Jeff hablaba, donde decía que 2 testimonios, la verdad es establecida. Entonces, él decía, tenemos el testimonio de Tess, el testimonio de Theodor y otro de África. Entonces, son 3 testimonios que nos llevan al mismo mensaje. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la idea de los 2 testimonios donde la verdad es establecida, encontramos que esos 2 testimonios tienen que estar basados en la misma metodología. Entonces hablamos, por ejemplo, del caso de los 1260 años, que puede ser entendido como 42 meses, o 1260 días, o tiempo y la mitad de un tiempo. Son 3 testigos que nos hablan de los 1260 años. Sin embargo, esos 3 testigos nos hablan siempre de lo literal, pasan a lo espiritual. 1260 días, día literal. Tiempo y la mitad de un tiempo son 1260 días. 42 meses son 1260 días. Pasa de lo literal, y los 3 simbolizan lo mismo, 1260 años. Entonces pasan de lo literal a lo espiritual. Los tres pueden vivir sin el otro, no necesitamos los 3, con uno nos alcanza, pero los 3 nos explican la misma cosa, y los 3 usan la misma metodología. Pasan de lo natural a lo espiritual. La diferencia con los testimonios que se veían de Theodor, por ejemplo, con el de Tess, es que usaron una metodología diferente. Ya eso inhabilita completamente para creer en el testimonio de él. Y el tiempo demostró que fue una falla con las profecías fallidas. Entonces, cuando nosotros traemos... ¿Fui claro con esto? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos el contexto de hoy, encontramos que sucede lo mismo. Varias personas independientes la una de la otra, dentro del movimiento, empiezan a presentar algunos planteos, preguntas, pero ya no tienen la plataforma que tenía el anciano Jeff, pero sí lo hacen a través de conversaciones personales, a través de las redes sociales, y el hecho de que haya distintas personas que tienen ideas similares, les hace formar la misma idea de que esto es algo de Dios. Sin embargo, las personas que tienen esta idea no atacan directamente el mensaje de Tess, no es que dicen, no, todo lo que Tess está errado, no, pero dicen lo que está Tess es incompleto. De la misma manera como hablaban la señora Jeff hablaba de Tess en la experiencia pasada. No es que está errada, pero es incompleto. Están rechazando la otra porción del clamor de medianoche. ¿Sí? El otro punto era mitad correcto y mitad incorrecto. Fue una de las características que hicieron ellos también. Entonces, algo que tiene el movimiento liberalismo dentro del movimiento es acerca de la palabra conservadurismo. Lo que hicieron fue tomar una palabra, la palabra conservadurismo, que ¿qué es lo que significa la palabra conservadurismo? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Conserva. Bien, conservar algo. Entonces, la pregunta es, si nosotros no somos conservadores, no somos un movimiento conservador, la pregunta es por qué seguimos conservando cosas. Y es un ejemplo, ellos dicen, si seguimos conservando cosas, eso es un testimonio de que el movimiento está fracasando. Es un ejemplo de que como movimiento no hemos aprendido lo que significa la libertad de conciencia, que no hemos comprendido la libertad de pensamiento. Entonces, se viene la idea de seguimos conservando la reforma pro salud, la reforma del vestido,
el tema de las joyas, los tatuajes, y esto se va expandiendo a un nivel mucho más alto cuando se habla acerca de que seguimos conservando el bautismo e inclusive el sábado. ¿Qué les parece esto? ¿Qué piensan de esto? Porque tiene sentido, o sea, no somos conservadores porque conservamos. Bueno, no quería molestar hablando todo el tiempo, pero si no molesta. Para mí creo que el conflicto es con la comprensión de qué es ser conservador. ¿Cuál es el problema de lo que nosotros llamamos fariseísmo o conservadurismo? Y es estar aferrado, conservar costumbres o tradiciones por el mero hecho de las obras, sin comprender que hay, o sea, por ejemplo, el sábado, nosotros ya lo probamos con líneas también, además de que deberíamos comprenderlo con la palabra de Dios, que no es una tradición, tiene que ver con algo mucho más profundo y algo que es un principio eterno, al igual que el bautismo, la modestia y otras cosas. Entonces, el problema es que estamos de vuelta mirando lo externo, las obras, en vez de entender el principio y con un contexto de líneas que nos permite entenderlo perfectamente sin errores. No sé si se entiende lo que digo. Muy bien, me quiero Ahí. quedar con la última parte. Bueno, O sea, no es que está todo mal, no estoy diciendo eso, está muy bien. Pero quiero enfocarme en la última parte que dijiste. Concepto de líneas. ¿Cómo nosotros comprendemos el concepto real de la palabra conservadurismo en este contexto nuestro? Porque la palabra puede tener sus acepciones y puede llevarnos para varios lados, pero ¿cómo yo sé cómo ese término debe comprenderse en este periodo, en esta dispensación? Entonces, quiero sugerir que eso tiene que entenderse, el término conservador, en el contexto del mensaje del clamor de medianoche, que nos arrojó luz sobre los problemas sociales. Entonces, cuando nosotros vamos a la historia del clamor de medianoche, esto nos llevó inmediatamente, cuando hablamos de Pirro, nos llevó a la naturaleza del rey del sur. ¿Sí? El primer rey del sur fue Ptolomeo. Creo que fue Solange la que presentó un tema acerca de la naturaleza del rey del sur. Porque muchas veces cuando hablábamos del rey del sur se nos venía a la mente la cuestión de Daniel 11:40, de la Unión Soviética, que era una nación atea. Entonces vemos ahí la característica de Francia, que también era el ateísmo de la Revolución Francesa. Sin embargo, cuando vamos al primer rey del sur, encontramos que Ptolomeo no era ateo, pero era un estado que estaba sobre la iglesia. En el año 1799 se encuentra la piedra Rosetta. Por ahí si alguno no recuerda esto, la piedra Rosetta es una piedra que se encontró donde está escrito 3 idiomas. Y uno de ellos es el egipcio. Hasta ese momento no se entendían lo que significaban los jeroglíficos. No sabía lo que decía. Pero esa piedra, habían 2 idiomas que sí se conocían, y los estudiosos entendieron que se estaba repitiendo lo mismo en esta parte y lo mismo en la segunda parte. Entonces dijeron, si se repite lo mismo, en la tercera parte que están los jeroglíficos, tiene que simbolizar lo mismo. Y desde ahí, del año 1799, se comenzó a entender los jeroglíficos. Entonces, ¿qué es lo que se comprendió? La naturaleza del rey del sur. El número 220 es un número que habla de restauración. No voy a explicar esto ahora, pero esto nos lleva al año 2019. Y 2019 fue cuando se entendió la naturaleza del rey del sur, que es Estado sobre iglesia. Que la naturaleza del rey del sur no es el ateísmo, sino que el ateísmo es una forma máxima de revelar justamente esto, el Estado sobre la iglesia. ¿Sí? Esto nos dio luz, hablando de los pueblos opuestos, de esto como si fuera un espejo, un quiasmo,
encontramos en el Rey del Norte una iglesia que está sobre el Estado. Por contraste, uno nos da luz sobre el otro para comprender al otro. ¿Sí? Entonces, cuando se entendió la naturaleza de los reyes, esto nos comenzó a dar luz sobre la naturaleza del verdadero reino, que es el reino de Dios. Donde no es iglesia sobre Estado, no es Estado sobre iglesia, sino es una iglesia y un Estado como iguales. En profecía, iglesia es igual a una mujer, y entonces lo ponemos como Estado, igual al hombre. Entonces esto nos habló acerca de la igualdad dentro del reino de Dios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o una idea en cuanto a esto? ¿No? Bueno, entonces, esto nos llevó a este estudio de la igualdad del hombre y la mujer dentro del movimiento. Sobre una cuestión social, que es un conservadurismo errado a nivel social. Por eso te dicen, nosotros somos un movimiento liberal en lo social. Entonces el error estaba basado en un conservadurismo social. Esta idea de que una mujer solo tiene valor si está casada, solo tiene valor si tiene hijos, solo tiene valor si vive una vida hogareña. Este valor de la idea de la apariencia, esta idea hollywoodense, de que las mujeres son tratadas como inferiores, como un sexo débil, y de esa manera son boicoteadas en el concepto de igualdad, que eso está apoyado por la industria de la música, la industria de la televisión, todo está formado con esta idea de la mujer como inferior. Entonces nosotros encontramos ahora que en el movimiento de Dios, la mujer es sacerdote, la mujer es profeta, la mujer puede enseñar, es exactamente igual. Por eso el pantalón es un símbolo, es una figura, es una parábola de la igualdad. Nunca se trató de vestimenta, por eso el tema nunca fue reforma del vestuario. El problema fue cuando no se entendió lo literal. Lo literal no estaba hablando de reforma del vestuario. ¿Sí? Entonces, el punto que quiero señalar en cuanto a esto es, el término conservadurismo, nosotros lo tenemos que entender basado en la estructura de Clamor de Medianoche, que era un conservadurismo social, el cual estaba mal. Y de ahí nosotros teníamos que salir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Otro punto era esta idea de una predicción de una dispensación del cual no se tiene luz. ¿Sí? ¿Alguien podría explicarme por qué sí o por qué no? Ya lo dije, ¿por qué no? No se puede hacer una predicción de lo que, por ejemplo, sea Concord en el decreto dominical. Porque hay una estructura, tiene que desarrollarse un mensaje en Boston, un aumento de conocimiento y hay una formalización, Muy bien, siempre. muy bien, muchas gracias. Encontramos que cada vez que hay un Boston, hay un mensaje sellado, por lo tanto no podemos comprender lo que puede pasar en momentos, dispensaciones, las cuales no hay. Por ejemplo, nosotros estamos entrando, o a las puertas, o no sé cómo quieran verlo, de Concord. ¿Sí? Entonces, sin embargo, nadie todavía puede decir, bueno, el mensaje de Concord es este. El mensaje de Concord completo es este. No. Entonces, ¿cómo alguien sí puede hablar acerca del mensaje de Concord del decreto dominical? No podrían hacer semejante cosa. Entonces, una de los mensajes que se han estado expandiendo es acerca del Concilio de Jerusalén. Menciona 3.
Nosotros tenemos el año 34, ¿se ve bien ahí? El año 34 después de Cristo, que sería el decreto dominical para nosotros. Porque es cuando se sale a predicar a los gentiles. ¿Sí? Entonces, en este periodo de tiempo, entre el 34 y el 61, no, 66, me confundo con la guerra civil, en el 66 tenemos el cierre de Puerta de Gracia. ¿Sí? Entonces, lo que se ha estado sugiriendo es que hay una fecha acá, posiblemente sea el 50, que es el Concilio de Jerusalén. Sí, es en el 50. ¿Cómo sabes, Mica? Porque lo busqué. Porque lo dice Wikipedia. Posiblemente, no sé. Entonces, tenemos el Concilio de Jerusalén, y hay algo que tiene, esto es lo que dicen ellos. Y que en esta estructura sería un cóncor, porque en el Concilio de Jerusalén se llega a un acuerdo, ¿verdad? De que los gentiles convertidos al cristianismo no estaban obligados a guardar la gran mayoría de la ley de Moisés. ¿Sí? Entre esos la circuncisión, entre otras cosas. Solamente se les pidió algunas excepciones de no comer carne sacrificada a los ídolos, no comer sangre, no practicar idolatría ni fornicación. Entonces, en esta estructura, lo que han dicho es, hay tradiciones que fueron aceptadas acá de la ley de Moisés, pero que no van a ser aceptadas, no fueron aceptadas cuando se predicó a los gentiles. ¿Sí? Entonces, lo que están sugiriendo es que hay cosas que son aceptadas en un periodo anterior, que en el periodo del decreto dominical y cierre de Cuarta Gracia, no se les va a pedir a los netineos que los cumplan. Entonces, ellos están sugiriendo que estas reformas que traen del judaísmo, de Moisés, son reformas que vienen del periodo milerita, ¿sí? Y que no van a ser necesarias cumplirse acá. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Están muy callados, gente. ¿Qué está pasando? Entonces, borro esto. ¿Cuáles son las reformas? La circuncisión, reforma de alimentación, vestido, las joyas, el sábado, el bautismo. Entonces tenemos el alfa del Israel antiguo, el omega del Israel antiguo. Ya tenemos el alfa del Israel moderno y el omega del Israel moderno. ¿Sí? Entonces el punto es, hay cosas que están acá que ya no son necesarias acá. Entonces ellos sugieren que hay cosas que están acá que no son necesarias acá. ¿Qué les parece? ¿Tiene sentido? Débilmente, pero es muy refutable. Más allá de que encima sabemos la respuesta con las líneas, en realidad igualmente es débil la forma de agarrar esa idea. ¿Por qué? ¿Por qué te parece débil? Para mí está muy bueno. Primero está la parte, obviamente nosotros sabemos que el tema de las dispensaciones, no tenemos la luz para hablar de una así. Pero Ahí hay un punto muy importante. eso es lo más importante, es la base que ya te mostraría que está mal. Pero se está hablando de que se tomaban tradiciones judías, mosaicas, mejor dicho, que ya no son necesarias para los gentiles. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo ver el sábado o otras
otros, ¿cómo decirlo?, monumentos o verdades reales importantes como el santuario y demás, que no son una tradición, no es una enseñanza momentánea, trascienden porque están desde el principio y no es algo que mute o deba cambiar. Esto de vuelta lo podríamos mostrar con líneas si no se entendiese, ¿no? Creo que es más bien tomar algo que hablamos en un momento, utilizar el escrito está para transgredir la ley, para disculparse de mi deseo de realmente yo no tengo ganas de guardar el sábado, no tengo ganas de hacer tal cosa, entonces busco una vuelta con un dispensacionalismo mal utilizado, de vuelta están tomando algo de un protestantismo apóstata también, porque es usar mal el dispensacionalismo, y transgredo la ley de Dios con la excusa de que la estoy guardando y con un escrito está. Muy bien. Gracias, Mica. ¿Alguien más? ¿Tú podrías repetir de nuevo al principio, por favor? De lo que necesitamos y no necesitamos. Sería así. El principio que ellos presentan es, hay una ley de Moisés que fue dada acá, que ya no es necesaria acá. Pero está hablando de reformas. Por lo tanto, si esto es Israel antiguo, debería repetirse lo mismo en Israel moderno. Hay cosas que fueron dadas para los mileritas que ya no van a ser necesarias para este periodo de tiempo. Entonces, primero, el punto más importante que refuta cualquier argumento es el hecho de que no podemos tener luz sobre una dispensación que no tenemos. Ya del vamos, eso ya no se puede hacer. Entonces yo ya sé que esto está mal. Antes de siquiera ponerme a analizar esto, yo ya sé que está errado. Por otra parte, ellos llegan al decreto dominical, ellos hablan del decreto dominical y te dicen, esas reformas son el sábado, el bautismo, las joyas, la vestimenta, como si ya supieran cuáles son esas cosas, lo cual es imposible de saber. Ya desde vamos está mal. Ahora, por otro lado, cuando nosotros vamos a cuáles son las reformas que quiere señalar, por ejemplo, hablan del sábado. Entonces nosotros somos el Israel moderno, el Omega Israel moderno. Y nosotros, si quisiéramos quitar el sábado con esta estructura, nosotros tendríamos que entender que el sábado fue entregado acá, en el periodo milerita. Sin embargo, nosotros descubrimos que el sábado no fue dado en el periodo milerita, sino ¿cuándo fue dado? En el Edén. En el Edén. Por tanto, no puede ser nunca algo para quitar. Cuando hablamos del bautismo, encontramos que tampoco fue dado en el periodo milerita, sino que fue dado acá. En el periodo ya con Juan Bautista, Cristo, los apóstoles. Cuando hablamos de la reforma pro salud, o la dieta del veganismo, que decimos que no va a ser obligado, o sea, no es un mandato para esta dispensación, a uno diría, bueno, esta reforma fue dada por Elena de Guayaquil. Sin embargo, la dieta no viene de acá, viene del Edén. Entonces, esas estructuras la estructura misma no sirve para hacer ese tipo de modificaciones. Porque las cosas que intentan cambiarse están basadas en algo que ni siquiera viene del periodo milerita, sino que viene mucho más allá. ¿Sí? ¿Un comentario? Otra cosa que para mí me parece muy interesante, que para mí ha sido una luz, yo sé que he hablado de esto, varios ya lo conocen, está en relación a la manera en que el principio que te presenta de la estructura, de que dice, si algo, a ver, yo lo borré,
Israel antiguo, omega de Israel antiguo, alfa de Israel moderno, omega de Israel moderno. Entonces, si nosotros encontramos, por ejemplo, el tema del vestido, el vestuario, la ropa, nosotros vamos, analizamos todo lo que fue dicho en este periodo de tiempo y encontramos que nos habla acerca de una característica. Y si encontramos que esta característica se cumple igual acá y se cumple igual aquí, por consecuencia, ¿cuál es el resultado de acá? Es igual. Igual. Entonces, hablamos, si aquí se presenta un mensaje de pudor y modestia, vamos acá, Pedro habla de lo mismo, vamos aquí, inclusive podemos ir al Edén y hablar de que estaban vestidos iguales, vamos a ir más acá. Entonces, si encontramos un igual, por consecuencia, aquí esto no va a cambiar. ¿Sí? También ella habló acerca de esto del tema de las joyas, como es un patrón que siguió lo mismo. Ahora, si nosotros vamos al tema de la alimentación, encontramos que acá en el Edén hay una alimentación. Ya para el periodo de Moisés ya hay una alimentación diferente. Voy a poner un palito. Para este periodo de Cristo, prácticamente la misma alimentación que acá, pero ya cuando vamos al periodo de los milenitas y el Guay, ella, voy a poner media pelotita, o sea, es diferente acá. Entonces, esta estructura de que hay diferencias nos da la garantía de que aquí también va a haber cambios. ¿Sí? En este caso nos habla de una línea de restauración, línea de progresión, en cuanto a la dieta. Lo interesante de esto es que cuando nosotros queremos entender por qué tenemos una dieta especial acá, tenemos que ir aquí al Edén. Y encontramos que esto es mucho más que una cuestión de salud, porque ninguno está acá porque quiere vivir más años, no que yo quiero llegar a los 80, no. Sino que la razón por la que me cuido de la salud es para servir, para que mi cuerpo esté mejor, más útil para el servicio. Pero cuando yo llego a este periodo de tiempo, el Edén me da luz a mí para entender por qué Dios quiere que yo tenga una alimentación sana acá. Y acá encontramos que Adán y Eva, ellos vivían en una relación de mayordomos de la naturaleza. Están al cuidado de los animales, ellos amaban a los animales. De alguna manera, en este periodo de tiempo, el pueblo de Dios entiende que el maltrato animal es un pecado, es una falta muy grave. Entonces ya, mismo cuando uno va a los veganos no digo nosotros tenemos la misma filosofía, pero los veganos no son veganos por una cuestión de salud, sino que ellos son por una cuestión maltrato animal. Entonces quiero sugerir que esto nos da luz para entender por qué también nosotros tenemos una alimentación diferente, que somos mayordomos de la naturaleza. La naturaleza, tanto animal como vegetal, al tener un contacto con el ser humano, puede crecer y desarrollarse más, así como uno lo ve, por ejemplo, acá en la floresta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Una consulta. De hecho, escuché una vez al hermano Wesley, ¿no? Un tema, y él dijo que había cosas que sí se habían crucificado, ¿no? De la dispensación milerita. Eh, de hecho, creo que mencionó también el tema de, no sé si recuerdo si eran las cargas o ciertas tradiciones que tenían también. Pero no recuerdo muy bien ese tema. De hecho, no sé si tú tienes un poquito eso de información. ¿Qué entendemos cuando decimos que Elena de White fue crucificada en la cruz, o fue crucificada en Rafia?
Puede contestar cualquiera. Quiere decir que algunos de sus escritos fue crucificado, que no todos sus escritos son aplicables a nuestra porciones, a nuestra generación, Exacto, como también fue lo de Moisés. exacto. Por ejemplo, el conflicto de los siglos, que ahora entendemos que fue escrito para un periodo, para una dispensación, o primeros escritos, que hay detalles que nosotros entendemos que no van a cumplirse de esa manera, porque eso fue para una línea de falla. Y lo que es una línea de falla, lo que es algo que podría haber sido, pero que falló. Entonces no podemos tomar eso y decir, bueno, va a haber un decreto dominical de domingo porque el conflicto de los siglos lo dice, no, porque eso fue crucificado ahí. Entonces nosotros podemos tomar eso, borrar eso y entender como parábola que se aplica de otra manera. Claro, pero eso no es que se eliminan, sino que la literalidad se muere cuando ya no es un cumplimiento para esta generación. Pero de hecho también nos dan información correcta con parábolas. Por ejemplo, bueno, lo que veíamos en cuanto a la segregación, como Elena de Guay habla acerca de no, que un blanco no se case con un negro. O sea, esa idea de no unir a las personas de segregación, hoy digamos eso está absolutamente mal. No sé si logro contestar tu pregunta, Matías. Sí, y una última, el tema del colportaje, Sí. ¿cómo se maneja eso? Porque ella escribió, ¿no?, que eso era un medio de evangelismo. Y de verdad que hay muchos colportadores que sí son apasionados de eso porque lo ven como un estilo de vida. No, no sé cómo lo ve el movimiento ese tema. Honestamente nunca hablé con nadie del movimiento acerca de ese tema. Yo colporté mucho, no sé, creo que en 16 campañas. Yo personalmente veo el colportaje hoy que está absolutamente dañado, absolutamente corrompido, pero completamente. Ahora, que haya algunos colportadores sinceros, sí, yo creo que debe haber. Pero el colportaje como tal, desde la estructura de la Iglesia Adventista, absolutamente dañado. Es cierto que hay cita de Elena de White donde dice que la obra médico-misionera llegará hasta el fin y habla de los colportores hasta el final. Entonces, habría que ver cómo eso se ve. Eso no lo había pensado desde la perspectiva de este mensaje. No sé si alguien más quiere hacer un aporte en cuanto a eso. Porque si fuera, por ejemplo, si estamos hablando de los colportores del tipo de fin, en esta dispensación, la pregunta es ¿qué libros vos venderías? Yo no puedo vender los libros de Casa Editora, no puedo vender el conflicto de los siglos, no lo puedo vender en Pamplona, no sé, no sería el mensaje que necesita. Entonces el colportaje significa que está malo, que no debería estar pasando en este momento porque están llevando un mensaje que es errado en todo caso. Se debería aplicar el colportaje, ay no sé, esto igual me deja un poco confundida porque el colportaje, como dices, es hasta el último tiempo, es el tiempo del fin. Entonces, ¿qué mensaje están llevando los colportores que se supone que se salen de la iglesia adventista a colportar? Yo no encuentro que el colportaje sea algo malo, todo lo contrario. Como así los predicadores son algo bueno. Sin embargo, todo lo que está saliendo de la iglesia hoy prácticamente está malo. A eso me refería justo, Matías, a eso me refería. Claro, ese es el gran problema. O sea, hoy el mundo no necesita que se le regale el conflicto de los siglos. No es el pan que necesita. No es el alimento. Bien. Entonces llego al último punto y quiero terminar acá, que es el rechazo del liderazgo, un rechazo abierto al liderazgo. Encontramos esta imagen, esta idea, que por ejemplo pasó en la dispensación pasada, que Jeff dijo que el movimiento ahora debía seguirlo a él, y lo que Tess y Parminder refutaron, pero se lo hicieron con las líneas.
refutaron con la metodología de parábolas, con profecía, no con acusaciones personales. Acá es donde nosotros tenemos que lograr percibir esto también. Esta idea de que el movimiento es intolerante. Esta idea de que las personas que lideran o que son tajantes en cuanto al respeto del clamor de medianoche no son agradables. Entonces se comenzó a hacer un ataque moral sobre el liderazgo. Porque principalmente no eran agradables, de cómo puede faltarle el respeto al anciano Jeff, que es el primer ángel, que no están permitiendo que otras personas contribuyan al mensaje. Es parte de este mensaje, esta idea de no son agradables. Y acá Tess dice, la razón por la que la gente fue llamada no agradable fue porque no toleramos el mal uso del mensaje del clamor de medianoche. Y las personas que no pudieron ver el cumplimiento profético lo tomaron personal, y esto fue un engaño peligroso. Y quiero sugerir que esto también lo vamos a estar viendo y ya lo estamos viendo. Que cuando se hace una mención de, mira, eso está metodológicamente errado, esto es estructuralmente malo, eso está fuera del mensaje del clamor de medianoche, se toma como una agresión personal y se dice, no, es una cuestión de orgullo, de soberbia, y cuando no tiene nada que ver con eso. Por eso vuelvo a decir, entender metodología no tiene nada que ver con orgullo, entender metodología es el plan de Dios. Parminder decía, no oren por la ayuda tardía, no oren por el Espíritu Santo, oren para entender metodología. Pero en realidad le estaba diciendo, son sinónimos de la misma experiencia. Entender metodología es recibir la ayuda tardía, es recibir el Espíritu Santo. Porque a la medida que se comprende más las reglas, mayor cantidad de verdad se puede recibir. Entonces, esta idea de que las acusaciones, de que el movimiento no es agradable, de que maltrata a las personas, son maltratos infundados. Esta idea de que hay un conservadurismo cruel, de una cultura intolerante, la misma acusación que se le hizo a Dios en el cielo, de que era un dictador, que quiere obligar a que lo sigan. Y esa acusación no fue correcta en el Getsemaní, tampoco es correcta ahora en el desierto. Entonces el mensaje del liberalismo dice, es un mensaje de contrario completo a cualquier tipo de liderazgo. ¿Sí? Dicen de que si hubo errores con el primer ángel en la dispensación pasada, eso quiere decir que puede haber errores. Hay errores en la dispensación actual del segundo y tercer ángel, lo cual eso nosotros no podemos respaldarlo con ninguna línea, porque en ninguna línea nosotros encontramos que errores en el segundo y el tercer ángel. Nosotros encontramos que el tercer ángel, en este caso, es una obra que llega hasta el decreto dominical, es el mensaje del decreto dominical. Tal vez podemos decir, el motivo de la caída de Juan fue una cuestión que él no tenía la verdad completa, tenía malos entendidos, una aplicación literal por un error de metodología, pero también vimos que él entró en una batalla mental. Sus discípulos empezaron a atormentarlo, hablándole contra Jesús, como instando rivalidad entre ellos. Entonces, pienso que el movimiento, tanto como en los tiempos de Juan, está pasando por una lucha mental. Y mientras tú no puedas ver con claridad, no puedas establecer tu salud mental como tu salud espiritual igualmente sólida, o sea, basada en verdades o de una manera sana, entonces va a ser muy fácil caer en interpretaciones literales o morales, donde decir él es bueno, él es injusto, Entonces, pienso que eso es lo que está pasando ahora en el movimiento, eso es lo que está pasando con FFA, y eso es lo que pasó con Juan en cada línea que nosotros podemos ver, el primer mensajero, es lo que pasó con Miller también. Miller era consciente de la verdad, pero él llegó a confundir lo que es el amor por la verdad por el agradecimiento a sus amigos, que fueron, digamos, situaciones emocionales, mentales, una salud mental no muy sana, y es lo que vemos ahora. Exacto. Muchas gracias, Solange.
Entonces, de ahí la importancia a sostenernos bajo las líneas, sostenernos bajo la metodología. No tenemos una opción. Este engaño es tan sutil que con presentaciones tan lógicas, tan razonables, que resulta ser muy peligroso. Donde aparecen personas de mucha experiencia, personas de tiempo, dentro del mensaje, que son confiables. Sin embargo, nos damos cuenta de que hay errores y tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Sí? Estamos por llegar al periodo de Cóncoro, entrar en esta experiencia del aposento alto, en vez de una experiencia de unidad, donde de a poco se va a ver cada vez más clara la división, la separación, hasta que la separación se vuelva violenta. Pero tenemos que estar listos para esto. ¿Sí? Me quedo con la frase que Tess dice, no podemos comprometer la verdad. Comprometer la verdad sería perder la lucha por el destino de todos, de toda la raza humana, y no tenemos esa libertad. ¿Sí? Este movimiento es un movimiento de éxito, no es un movimiento de éxito porque nosotros seamos los mejores, sino que es un movimiento de éxito porque no se sale de la luz del clamor de medianoche. Edu, ¿me iba a decir algo? Que estás moviendo un cable o algo por el estilo y hay mucho ruido cuando tocas ahí en la zona de micrófono. Ok, no estoy tocando nada, no sé qué está pasando. Ahora no hay ruido. Ahora no hay ruido. Ah, no sé. Bueno, ¿se entendió lo último que yo leí de Tess? Dice, no podemos comprometer la verdad. Comprometer la verdad sería perder la lucha por el destino de todos, de toda la raza humana, y no tenemos esa libertad. Esto es un movimiento de éxito, y el éxito radica en no salir de la luz del clamor de medianoche. La luz del clamor de medianoche es lo que ilumina a lo largo del sendero hasta la segunda avenida. Salir del clamor de medianoche es caer en el mundo oscuro, y no podemos hacer eso. ¿Sí? Termino acá. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? No, yo solo quiero hacer referencia, volviendo a un punto atrás que hiciste, sobre el libro Conflicto de los Siglos, ¿no? Nosotros sabemos que el libro Conflicto de los Siglos o Dones Espirituales fue escrito como preparación para la segunda venida para 1850, pero eso fue una falla. Entonces Elena White tiene que escribir un libro nuevamente para prepararlos nuevamente para una segunda venida. Y ese era el conflicto de los siglos. De esa manera no podemos decir que el conflicto de los siglos es enteramente aplicable para nosotros y nuestra historia. Sí hay cosas que podemos tomar, historias, por ejemplo. Como dijo Mika, parábolas para comparar y contrastar en nuestra historia, pero no son aplicables, o sea, todas completamente para nuestra generación. Muy bien, gracias. Gracias por la aclaración. ¿Sí? ¿Oramos? Si nadie tiene algún comentario más, terminamos con la oración. ¿Sí? Vamos a orar.